Muy buenos días a todos. Esta mañana la Universidad Tecnológica Centroamericana trae para ustedes esta revisión, esta actualización sobre COVID-19 titulada Mitos y realidades sobre COVID-19. Y nos complace tener esta mañana a dos expertos quienes estarán haciendo una presentación para ustedes y queremos recordarles que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales y estaremos atendiéndolas al final de las presentaciones. Sin más, presentamos a nuestros panelistas del día de hoy, el doctor Guimel Peralta, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC y además especialista en medicina interna y subdirector asistencial del Instituto Nacional Cardiopulmonar, antes conocido como Hospital del Tórax. Así que es alguien que está muy de cerca en el frente de batalla en la atención a los pacientes con COVID-19. Por otro lado, tenemos también a la doctora Sandra Gómez, quien se desempeña como docente de planta, jefe de educación clínica y profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC. La doctora también tiene un PhD, doctorado en salud pública y administración sanitaria, y ha sido parte del equipo del comité científico COVID de UNITEC y CEUTEC. Así que vamos a tener esta mañana la ilustración por dos personas que están muy de cerca con la atención en salud al pueblo hondureño. En primer lugar, escucharemos la presentación del doctor Guimel Peralta. Buenos días, gracias a todos por estar presentes y atender a la charla. Estamos ante una pandemia ya llamada así por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia por COVID-19, una enfermedad emergente, una enfermedad viral infecciosa que está poniendo de rodillas a todo el mundo, no únicamente a los países pobres, sino también a los países ricos. El objetivo de la charla fundamentalmente es hablar sobre mitos y realidades que la enfermedad COVID-19 tiene en este momento para nuestra discusión. Al final de la sesión, los participantes serán capaces de conocer qué es COVID-19, conocer los síntomas del COVID-19, conocer qué hacer cuando se siente enfermo y comprender las medidas de prevención y bioseguridad. Cabe mencionar que COVID-19 es una enfermedad nueva y de la cual se está investigando mucho. En este momento es la enfermedad de la que más se tiene conocimiento reciente, conocimiento nuevo, se está investigando a diario, hay múltiples estudios clínicos corriéndose actualmente en todo el mundo sobre la enfermedad. La mayoría de las bases de datos reconocidas a nivel mundial han abierto sus sitios de manera gratuita para que toda la población, especialmente la población médica, pueda informarse sobre la enfermedad y pueda también hacer sus aportes en sus diferentes países, en sus diferentes regiones, para de esta manera conocer los aspectos precisos de la enfermedad COVID-19, llegar a la mayor cantidad de gente posible, conocer sus mecanismos de fisiopatología y además dar un acercamiento a el tratamiento, al diagnóstico y a las medidas de prevención que tanto hacen falta en este momento en el mundo entero. Vamos a comenzar hablando de los mitos y vamos a desnudar las realidades. El mito 1, ¿el coronavirus es nuevo? Es una pregunta, ¿no? En realidad, pues el coronavirus pertenece a una gran familia de virus ampliamente conocidos desde hace muchos años. Y ya ha sido el mismo coronavirus causante de muchas pandemias previamente, de muchas epidemias. El virus actualmente conocido como SARS-CoV-2 es el causante de COVID-19, la enfermedad llamada así por la Organización Mundial de la Salud. Y este nuevo virus es un virus que ha mutado. Se detectó a finales del año pasado, a finales de diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, que es capital de la provincia de Hubei. Aquí en un mercado, especialmente de mariscos, de
animales vivos. Además, comenzó el brote en primer lugar asociado exclusivamente a zoonosis, en primer lugar asociado a la gente que estuvo en contacto directo con el mercado y con los animales vivos y los mariscos que ahí se distribuían. Sin embargo, rápidamente comenzó a expandirse en personas que incluso no estaban en contacto con el mercado, y pues ahí en ese momento ya se descubrió que el virus era capaz de transmitirse de persona a persona. Y fue ahí en ese momento en el que se descubrió la gran capacidad de contagio que tiene el virus y la gran facilidad de transmitirse de persona a persona, lo que luego degeneró en la transmisión comunitaria en la misma ciudad de Wuhan y luego al resto de China y ahora pues al resto del mundo. Los coronavirus en general causan muchas patologías, específicamente del sistema respiratorio, y estas patologías tienen un espectro amplio de sintomatología que van desde un resfriado común o sintomatología muy similar a un resfriado común hasta enfermedades graves, como las que ya han ocurrido previamente, como el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, y además el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, que han sido epidemias que previamente se han atribuido a coronavirus. Ahora estamos ante una nueva cepa del virus, llamado SARS-CoV-2 por los científicos, que produce la enfermedad llamada COVID, y es altamente contagioso, incluso más contagioso que los anteriores coronavirus ya conocidos. Es muy importante mencionar que, si bien es cierto, se ha atribuido un origen a un animal específico, se continúa actualmente investigando cuál es el animal que está relacionado directamente a la transmisión. Se habla fuertemente de la posibilidad de que sea el murciélago, también se habla de que esté el pangolín asociado, así como el COVID-19 en este momento tiene un probable reservorio animal, también lo tuvieron en su momento el SARS y el MERS, detectados previamente en China y en Oriente Medio respectivamente. Con respecto al mito 2, la epidemia COVID-19 afecta menos a los países con climas más cálidos. En realidad, esto fue algo que se mencionó en un principio, cuando se hablaba que únicamente los países del norte, específicamente en los países europeos, estaban padeciendo los estragos de la enfermedad. Después de China, pues los países europeos comenzaron a padecer pues un castigo tremendo por el COVID-19, pero todavía no había aparecido la enfermedad en África ni en el continente americano. Se consideró en un momento, por los estudios in vitro, que las altas temperaturas podían eliminar el virus. Esto es estudios in vitro. Sin embargo, se ha mencionado que el coronavirus afecta a todos los países por igual y que la temperatura ambiental no influye. Esto es algo muy importante porque hay países con climas cálidos y tropicales que en este momento están sufriendo un gran castigo por el COVID-19. Y esto no es exclusivo de países con climas fríos. Hemos visto países en este momento en nuestra región, como Panamá, por ejemplo, tiene un clima muy cálido, un país tropical, que de nuestra región central es el país que en este momento está sufriendo la mayor carga por COVID-19. Lo que sí definitivamente influye para disminuir los contagios es las medidas de higiene personal, higiene respiratoria, que más adelante ahondaremos, y muy importante, el aislamiento. La cuarentena y el aislamiento social han surgido como medidas de prevención muy importantes que limitan los contagios y limitan lógicamente el impacto de la pandemia. En cuanto al mito 3, no hay forma de sospechar si los síntomas son por COVID-19. En general, nosotros tenemos una definición de caso, y esto es muy importante que lo sepamos. La definición de caso habla sobre casos sospechosos y sobre casos confirmados, de manera muy general. Es importante que sepamos que los síntomas sí pueden ser muy sugestivos. Sin embargo, tenemos que asociarlos a un contexto.
y este contexto es lo que al final nos hace sospechar grandemente la posibilidad de COVID-19. Esto es especialmente importante cuando no tenemos transmisión comunitaria continua. Al haber transmisión comunitaria continua y contagios masivos, se pierde el nexo epidemiológico y todo paciente que presente los síntomas que luego describiremos se vuelven pacientes sospechosos por COVID-19. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Al inicio puede parecer un resfriado común. Pueden aparecer síntomas como fiebre, tos seca, que son los dos síntomas principales que se han asociado a la enfermedad. Puede haber otros síntomas como dificultad para respirar, la llamada disnea, que es un síntoma que nos hace pensar ya en probable desarrollo de una enfermedad grave como neumonía. Pueden haber otros síntomas menos frecuentes que se han descrito en mucha menor frecuencia, como diarrea, por ejemplo, y otras manifestaciones que podrían llamarse atípicas de la enfermedad. Es también importante mencionar que al aparecer los síntomas, la enfermedad se vuelve todavía más contagiosa. No significa que únicamente con los síntomas se contagia de un paciente a otro. Incluso el periodo de incubación puede ser muy variable. El periodo de incubación puede ser en promedio de 5 días. Se menciona entre 1 a 14 días, en promedio 5 días. Y el paciente asintomático, quiero decir con esto que no presente síntomas, también puede transmitir la enfermedad. Es muy importante saber que tenemos que tener por este motivo los cuidados y las medidas especiales de cuarentena y aislamiento social. Cuando todavía no hay una fase de transmisión comunitaria continua o de contagios masivos, es importante saber que todo paciente que viene de una región en el que hay reportados casos de manera importante en este momento, por ejemplo, Estados Unidos, España, Italia u otros países, todos estos pacientes que tienen síntomas se vuelven inmediatamente pacientes altamente sospechosos. Cuando ya tenemos en nuestro país transmisión comunitaria continua, cualquier paciente que presente estos síntomas se vuelve sospechoso y debe ser evaluado para hacer las pruebas respectivas y confirmar o descartar la enfermedad. Con respecto al mito 4, ¿solo los que tosen transmiten el virus SARS-CoV-2? En realidad, te puedes contagiar si tienes contacto cercano con una persona mientras es infecciosa o incluso, como lo mencionábamos antes, incluso sin síntomas. El paciente asintomático o el paciente que no presenta síntomas puede transmitir la enfermedad, especialmente si se encuentra en estos días 1 o 2 previo a la aparición de los síntomas. No solamente la tos es la forma de transmisión de la enfermedad. Se ha discutido ampliamente y hay mucha controversia con respecto a esto, pero se continúa investigando constantemente. Actualmente se sabe que incluso si la persona estornuda o habla, de esta manera la persona está generando aerosoles o generando gotitas respiratorias que definitivamente pueden manifestarse como un vehículo efectivo para el virus y de esta manera generar contagios. También es importante decirlo, hay contacto con objetos o superficies contaminadas. En este caso también es posible transmitir el virus. ¿Cómo se transmite de esta manera? Si nosotros tocamos una superficie como una mesa, como la manija de una puerta, o como una superficie muy común como el escritorio, como la computadora o incluso nuestro propio teléfono celular, y este teléfono o esta computadora o esta superficie está contaminada por SARS-CoV-2, nosotros fácilmente podemos llevar este virus a nuestras mucosas al tocarnos la cara, tocarnos los ojos, tocarnos la nariz, tocarnos la boca. Es algo que nosotros frecuentemente realizamos y es una medida eficaz para la transmisión del virus. Esta es otra de las recomendaciones, no hay que tocarnos la cara, hay que lavarnos constantemente las manos, más adelante ahondaremos sobre estas medidas de prevención, porque estas se convierten en medidas para frenar el contagio de COVID-19. Al frenar el contagio de COVID-19, nosotros evidentemente estamos atacando la pandemia. Con respecto a la carga viral es la cantidad total del virus que una persona tiene dentro de sí.
y la cantidad de virus medible en un volumen estándar de material como sangre o plasma. Es importante porque a mayor carga viral hay una mayor probabilidad de contagio. Significa que si nosotros tenemos contacto directo con una persona que está estornudando o tosiendo, esta carga viral en esta persona contagiada es mucho más alta y es mucho más fácil que nosotros nos contagiemos. No así si nosotros cuidamos las medidas de aislamiento y las medidas de seguridad o higiene respiratoria, como el uso de mascarilla, que luego también lo mencionaremos. En este caso, nosotros estamos limitando de alguna manera esta carga que el paciente contagiado nos puede llegar a transmitir. Es importante saber que la carga viral es mayor en pacientes con enfermedad más grave y estos pacientes también se vuelven especialmente más propensos a contagiar la enfermedad a otros pacientes sanos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un lugar que esté lleno de gente. En este caso, nosotros tenemos a una persona que está infectada con SARS-CoV-2, pero probablemente está en la etapa todavía asintomática, en los días 1, 2 o 3 previo a la aparición de síntomas. Está infectado ya, pero no ha manifestado los síntomas. En este caso, esta persona acude a un supermercado, a una iglesia o a cualquier lugar concurrido y esta persona, al hablar, al estornudar, al toser, al dar la mano, al saludar de abrazo, al saludar de beso, o al tocar superficies sin cuidar la higiene, esta persona puede convertirse en un vehículo para transmitir la enfermedad a muchas otras personas. Entonces es importante que sepamos que cualquier persona que respire cerca, tosa o estornude cerca de otra persona puede transmitir sus gotas o aerosoles al medio ambiente y de esta manera puede contagiar de manera eficiente la enfermedad. Algunas personas que estén en contacto con el paciente contagiado absorberán una alta carga viral que podría ser tan grande como para sobrepasar la capacidad del sistema inmunológico de esta persona en este momento sana, y es en este momento cuando esta persona sana desarrolla la enfermedad, se contagia y posteriormente en algunos días presentará los síntomas por la enfermedad. Con respecto al mito 5, si me infecto me voy a poner grave, los grandes estudios realizados en diferentes partes del mundo, especialmente en China, donde surgió la enfermedad, hablan de cohortes ya de una cantidad significativa de pacientes, más de 70.000 pacientes, y en estas cohortes iniciales, donde se han estudiado las características clínicas, se ha detectado que el 81% de los casos son casos de enfermedad leve. Ya hablando un poquito de los otros números, el 14% pueden manifestarse como enfermedad severa y un 5% requerirán unidad de cuidados intensivos por enfermedad grave. En China, fundamentalmente, la mortalidad inicial reportada era entre 2 a 3%. Esta mortalidad, de manera global, ha aumentado debido a que la mortalidad en otros países, especialmente de Europa como Italia o España, ha sido superior, llegando incluso a mortalidad o tasa de letalidad cercana al 7 u 8%. En este momento nosotros en Honduras tenemos una cantidad de casos reportados y a partir de esta cantidad de casos reportados se ha hecho un cálculo de la tasa de letalidad cercana al 8%. ¿Significa esto que nuestra situación es peor a la de otros países? Es probable que lo que signifique esto es que todavía falten muchas más pruebas por realizar y que la cantidad de personas infectadas sea en realidad mucho mayor que la que tenemos actualmente reportada. Es muy importante que en los próximos días se continúen haciendo muchas más pruebas. Esto eventualmente aumentará el número de casos confirmados y probablemente provocará una dilución en la tasa de letalidad. Ahora, 8 de cada 10 casos se reportarán como leves. ¿Qué significa esto? Que los pacientes pueden manejarse en casa con las medidas generales que son acetaminofén para bajar la fiebre, además adecuada hidratación, reposo, adecuadas horas de sueño, no automedicarse se vuelve un problema, comer además saludablemente, cuidar la salud mental y además consultar al médico solo si es necesario. Esto podemos hacerlo por otros medios, no necesariamente acudiendo personalmente o presentándonos a las clínicas o a los centros de salud.
Únicamente está recomendado acudir a una clínica, a un centro de salud o incluso a un hospital si hay deterioro del estado general, signos de alarma que obliguen al paciente a buscar atención médica, como por ejemplo neumonía o el desarrollo de disnea, persistencia de la fiebre u otras manifestaciones que ya impliquen gravedad. Es importante el dato, 8 de cada 10 pacientes se manifestarán como enfermedad leve y en este caso las medidas generales y de aislamiento, autoaislamiento, permanecer en casa, son las más importantes para frenar la cadena de contagio. Con respecto al mito 6, si me infecto, me van a hospitalizar, pues esto va en relación al mito 5 que mencionamos anteriormente. La mayoría de los casos pueden seguir tratamiento en casa y evitar contagiar a otros. Las recomendaciones generales es no acudir a lugares públicos como el trabajo, la escuela, los centros comerciales, guarderías o universidades. El gobierno está haciendo mucho énfasis en esto. Esperemos que las medidas de cuarentena y aislamiento continúen para evitar de esta manera la saturación de los hospitales públicos. Además, pedirle a alguien, por ejemplo, que traiga los alimentos y otras necesidades básicas y los deje en las puertas. En este caso, estamos limitando el contacto con el exterior y de esta manera estamos favoreciendo nuestro sistema inmune para una recuperación oportuna y adecuada. No permitir la entrada de visitantes, solo las personas que generalmente viven con usted son las personas que deben estar en el hogar. Y estas mismas personas deben también tener su propio baño, su propio dormitorio, deben estar aisladas para de esta manera evitar también el contagio entre los mismos miembros de la familia. Hay que tomar ciertas previsiones, más adelante se mencionarán, con mayor énfasis para evitar el contagio dentro del núcleo de la familia. ¿Cuándo acudir al hospital? Pues en el momento en el que la fiebre, la tos o la disnea o el cansancio empeoren, en este momento, cuando ya falte el aire, cuando cueste respirar, en este momento pues es necesario acudir al hospital, siempre con las medidas de prevención. El paciente altamente sospechoso debe colocarse una mascarilla para evitar contagiar a los demás y debe ser llevado a un centro de salud o un hospital autorizado para su respectiva evaluación. Además, se ha demostrado que COVID-19 es una enfermedad que afecta principalmente a personas de edad avanzada y con enfermedades subyacentes como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer, otras enfermedades respiratorias. En este caso, si estas enfermedades no están controladas, esta es la población mucho más susceptible a desarrollar los síntomas graves de la enfermedad, a complicarse e incluso fallecer. Entonces, estos pacientes tienen que estar en estrecha vigilancia, conocer rápidamente los signos de alarma y acudir a las instancias respectivas en caso de que sea necesario por agravamiento de la enfermedad. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Pues lo hemos mencionado, el mayor riesgo de contraer enfermedad, pues los viajeros que han estado en el extranjero recientemente, países con altas tasas reportadas de COVID-19, y aquellos que han estado en contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19, también las personas en lugares de alta aglomeración, como las cárceles, por ejemplo, son personas que tienen un mayor riesgo de contraer infección, no solamente en este caso de COVID-19, sino también de cualquier otra enfermedad infecciosa. Son pacientes con mayor riesgo, aquellos que se exponen grandemente a otras personas enfermas o aquellos que conviven o que visitan frecuentemente lugares concurridos. Ahora, las personas que tienen el mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, que se pueden complicar e incluso fallecer por COVID-19, son aquellas que tienen un sistema inmune comprometido, como aquellos que tienen enfermedad como el VIH, aquellos que tienen cáncer avanzado, aquellos que tienen diabetes mellitus, por ejemplo, que es una enfermedad que también afecta el sistema inmune, y aquellos que tienen también enfermedades crónicas, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias como el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y otras que pueden predisponer al desarrollo de enfermedad grave y avanzada. Los pacientes también con edad avanzada, los ancianos fundamentalmente, han sido las dianas preferidas para la enfermedad, o sea, los blancos susceptibles, especialmente de avanzada y con enfermedades subyacentes. También se han visto muchos casos en niños. Al principio no se reportaban casos en niños, ahora sí los estamos viendo, tal vez por el mayor contacto, tal vez por el mayor tasa de contagio. Ahora sí hay casos ya en niños e incluso hay casos ya de letalidad en niños reportados en otros países. ¿Por qué las personas mayores y con enfermedades crónicas tienen más riesgo? Se ha hablado precisamente que estas personas tienen mayor riesgo precisamente porque tienen una edad avanzada con un sistema inmune deteriorado
y además tienen enfermedades crónicas debilitantes. La diabetes mellitus es una de ellas, y la hiperglucemia crónica puede precisamente afectar la respuesta del sistema inmune y predisponer al paciente al desarrollo de cualquier proceso infeccioso, no solamente COVID-19, sino también enfermedades por hongos y bacterias. Los pacientes con diabetes mal controlados son pacientes propensos a desarrollar alteraciones de su sistema inmune y, por esto mismo, infecciones concomitantes. En estos pacientes, la tasa de letalidad es mucho mayor que en población general. Se habla de que, por ejemplo, en diabetes la tasa de letalidad es de 7%. En pacientes con enfermedad cardiovascular, dicho sea de paso, las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en todo el mundo. Pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y que además tienen COVID-19 tienen una elevada tasa de letalidad superior incluso al 10%. Sucede de manera similar con la enfermedad respiratoria crónica. Aquellos pacientes que tienen problemas por EPOC, por ejemplo, tienen hasta un 6% de letalidad. Por lo general, los pacientes que están complicándose y falleciendo en otros países, y probablemente suceda de manera muy similar en Honduras, son pacientes mayores de 60 años con estas comorbilidades ya descritas. En este momento le doy la palabra a la doctora Sandra Gómez, que continuará hablando sobre las medidas generales y los otros mitos para aclarar dudas sobre COVID-19. Ahora, ¿qué hago si entonces yo tengo síntomas o me confirman diagnóstico de COVID-19? ¿Me quedo en casa? Pues una de las opciones que queremos recomendar es que si usted tiene alguna sintomatología y desea saber un poco más de su condición, puede consultar el consultorio solidario virtual COVID-19 que tiene Unitec. Así que vamos a estar hablando de esto un poquito más también al final de la presentación. Como dice el doctor Gimel en la siguiente slide que vamos a ver, vamos a hablar un poco más sobre lo que son las medidas de prevención. Sabemos que el virus está en todos lados y el mito es que si es entonces inevitable que nos vayamos a contagiar. Pues la realidad es que hay existen formas para controlar esta diseminación, entre ellas la que más estamos utilizando o la más conocida es la higiene de manos. Esta es muy eficaz porque, como nosotros sabemos, el virus tiene una envoltura de grasa que esta es bastante soluble al agua y jabón. Entonces, la recomendación número 1 es lávese las manos con agua y jabón. Y de no tener agua y jabón disponibles, entonces le recomendamos usar el gel desinfectante a base de alcohol al 60 o 70%. Esto, una precaución que tenemos que tener al estar lavándonos las manos muy frecuente, podemos producir irritación de la piel y que se reseque. Entonces le recomendamos también estar utilizando cremas para que su piel no se dañe por el maltrato de estarse lavando las manos con agua y jabón o con solución o con una gel en base a alcohol. ¿Cuándo nos debemos lavar las manos? Pues esto lo sabemos que debemos de hacerlo después de tocar un paciente en el área médica, después de ir al baño, después de estornudar, después de tocar los animales, después de tocar una mascarilla. Sobre todo es el cuidado que tenemos que tener es lavarnos las manos antes de que nosotros nos toquemos la cara. Otra de las formas que nosotros podemos utilizar para evitar el contagio con el virus, y esto se aplica mucho en el área de la salud, es el uso de equipo de protección personal. Entre ellos nosotros tenemos la mascarilla quirúrgica, la mascarilla N95, tenemos los lentes, las batas, los guantes, la careta y el gorro. Todos estos insumos que tenemos se utilizan de acuerdo a la evaluación del riesgo. Por ejemplo, cuando se sigue el protocolo de triaje para la evaluación de pacientes, se recomienda sobre todo el lavado de manos y el uso de la mascarilla quirúrgica. Si se toman muestras, se recomienda siempre el lavado de manos, el uso de una bata, la mascarilla N95, la gafa, guantes. Y cuando estamos en presencia de un caso sospechoso de COVID-19 o un caso ya confirmado, pero no estamos
haciendo procedimientos que generen aerosol, se va a usar o se recomienda tener higiene de manos, usar batas, mascarilla quirúrgica, gafas y guantes. Ahora bien, cuando tenemos un caso sospechoso o confirmado de un paciente con COVID-19 y estamos produciendo aerosol o vamos a hacer un procedimiento que genere aerosol, entonces ahí se usa siempre la higiene de manos, la bata, las gafas, los guantes, pero se recomienda usar la mascarilla N95. Otra de las formas que tenemos para controlar esta diseminación es la higiene respiratoria o la etiqueta de tos. En esta, como hemos escuchado, consiste en que cuando usted estornuda o cuando usted tose, use la parte interna de su codo y no sus manos. Y se está recomendando mucho, aún mucho más, el que si usted tiene un pañuelo desechable, pues estornudar y toser en el pañuelo desechable y desecharlo en el basurero. Si usted no dispone de un basurero cercano, le recomendamos andar siempre en una bolsita de plástico, meta ese pañuelo desechable y lo va a descartar cuando llegue a su casa y pueda desecharlo en un basurero correspondiente. También otra recomendación es la práctica de inyecciones seguras, que esto se practica mucho en el país. El usar una aguja, una jeringa, solo una sola vez para una persona y evitar las ampollas compartidas. Esta es otra medida de seguridad, de bioseguridad que se recomienda también. La esterilización o desinfección de los equipos médicos es muy importante. Aquellos equipos que no pueden ser esterilizados, como son aquellos equipos el estetoscopio, el termómetro, se recomienda que para ellos debe desinfectarse. ¿Y cómo se desinfecta? Pues el estetoscopio usando gel a base de alcohol. Puede usarse si tiene acceso a las toallitas que ya, las toallitas desinfectantes que contienen, que son a base de alcohol. Se debe de limpiar el estetoscopio cada vez que usted cambie de paciente, o sea, al final de haber visto su paciente previo a ver el siguiente. También, si me regresa la presentación, por favor, también el termómetro, se recomienda que se use agua y jabón, agua y detergente, se limpia muy bien, también entre pacientes. Y bueno, la otra área que es muy importante de recordar para evitar este contagio es la limpieza del ambiente. Entre ello tenemos nosotros desinfectar las mesas, los llamadores o los llavines, el control remoto, los interruptores de la luz, los inodoros. ¿Y cómo podemos desinfectar estos? Pues utilizando una solución con cloro, ¿verdad? Usted puede hacer esta solución con una cucharadita de cloro y en un cuarto de galón de agua, o sea, en 4 tazas. Y utilizar esta solución para ir desinfectando estas áreas. Lo que sí tiene que recordar es que cuando usted hace esta desinfección, deje que el desinfectante esté en esa superficie por unos 10 minutos antes de que usted vaya y seque estas áreas que acabamos de mencionar. ¿Qué podemos hacer con las alfombras, con los tapetes, con la ropa de cama? Puede seguir una higiene de lavarlos con detergente y secarlos con su secadora o al sol. Entonces, estos son algunos de las precauciones o de los cuidados que deberemos de estar teniendo para evitar la contaminación o el contagio con este virus. Ahora, en la siguiente slide vamos a hablar un poquito más sobre el lavado de manos, que es muy fundamental. Como les mencioné, antes de tocar su cara, lo primero que debemos de hacer es lavarnos bien las manos, antes de comer o después de estar en la calle. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Lavarnos las manos en la parte de atrás, en la palma de las manos, entre los dedos, debajo de las uñas, y no hacer un lavado a la carrera, sino que por lo menos dedicarle unos 20 minutos y tratar de que el jabón haga espuma. Otra de las recomendaciones que estuvimos hablando en la slide anterior es el uso de las mascarillas o tapabocas, que es lo que vamos a ver a continuación. En las mascarillas o el uso de la mascarilla o tapaboca,
es muy importante, si me mueve la presentación, que usted se recomienda usarla para aquellas personas que tienen, que están infectadas. Esto nosotros a cualquier persona que tenga el COVID-19 le recomendamos que si va a salir de su casa, si está al estar infectado, no salga si no está usando su mascarilla quirúrgica. Ahora, si es personal de salud, como lo mencioné, es muy importante siempre andar su mascarilla quirúrgica o la N95, que dependerá del procedimiento que esté haciendo. También existen las mascarillas con caretas o las caretas que se pueden colocar para protección de su cara y de su mascarilla. Entonces, eso también nosotros es una práctica que se recomienda altamente. Ahora, si uno no está infectado, deberá usar mascarilla. El día anterior o el día martes escuchamos que la OPS ya recomendó que cualquier persona, sea que esté infectada o no esté infectada en la comunidad, se le recomienda que use su mascarilla. Puede ser la mascarilla quirúrgica, pero como esas son más utilizadas para ambiente médico o para persona contagiada, aquel que no esté contagiado se le recomienda usar cualquier otro tipo de mascarilla que le puede servir de barrera para no adquirir el virus, o sobre todo porque al tener uno una mascarilla en la cara puede ayudarle como un disuasor para no estarse tocando la cara frecuentemente. Ahora, ¿qué hacemos con estas mascarillas o tapabocas cuando ya no los usamos? Al final del día hay que descartarla. ¿Por qué? Porque esta mascarilla también puede acumular bacterias, entonces el reuso de las mascarillas no está recomendada. Si usted tiene una mascarilla lavable, entonces lávela al final del día. También acordémonos que si andamos una mascarilla, esta mascarilla se está impregnando de bacterias, entonces le recomendamos que usted se lave las manos al haber tocado su mascarilla por error. Si seguimos hablando un poco más, en la siguiente presentación, en la siguiente slide, por favor. Otra de las recomendaciones que el doctor Guimel les mencionó es el distanciamiento social. Este significa, el distanciamiento es una separación voluntaria de otras personas que se recomienda que usted mantenga una distancia mínima de 2 metros. Y también el distanciamiento social implica que usted va a minimizar las actividades para ir a un lugar público, ¿verdad? Entonces, entre menos personas usted contacte, menos probabilidades tendrá de tener o de adquirir una carga viral alta. Sigamos con la siguiente. Bueno, entonces aquí podemos ver otras medidas de higiene. Ya hablamos del agua, ya hablamos del lavado de manos con el agua y jabón. Tenemos lo de las superficies, pero otras cosas que tenemos que recordar es de tener higiene con ellas es el celular. Se está recomendando que usted no ande mucho con la funda protectora de su celular. Trate de andar su celular de la forma sin la funda para que sea fácil su desinfección. No aplique cloro cuando usted lave su celular, sino que trate de usar toallitas desinfectantes que contienen alcohol isopropílico. Eso es mucho mejor para este tipo de aparatos, lo mismo que con las computadoras. Como podemos ver, son objetos que estamos tocando cada día. Se recomienda que estemos haciendo limpieza tanto del celular como del teclado de la computadora por lo menos 2 veces al día. También otra de las medidas que hemos visto es el cuidado de los zapatos. Si al usted llegar a su casa después de haber estado afuera haciendo algún mandado, se le recomienda que usted limpie la suela de sus zapatos utilizando el cloro en la concentración que yo les dije, una cucharadita en un cuarto de agua, de galón de agua. Lo último que estábamos viendo es tener también cuidado aquellos objetos o aquellas áreas en las que nosotros estamos en contacto continuo, como los pasadores o los llamadores de las puertas. Sigamos con la siguiente. Ahora continuemos hablando. Si seguimos con la que sigue. Ahora hablemos un poquito más acerca de la salud, del estar o no
hospitalizado. ¿Qué es lo mejor? Como el doctor les comentó, no todo el mundo necesita estar hospitalizado. Si usted se siente mal, una de las medidas que se recomienda más es el autoaislamiento. El autoaislamiento significa que usted se va a aislar, si vive solo, pues en su casa, y si vive con su familia, pues en una habitación, tener su propia habitación, estar ahí aislado y usar sus propios implementos de comida. O utensilios para alimentarse. Le recomendamos descansar por lo menos por 14 días y salir, si debe de salir para buscar atención médica, debe de portar su mascarilla, en este caso la mascarilla quirúrgica. Puede y le animamos a mantenerse en contacto por teléfono o en línea con sus familias y con sus amigos. Y si está usted en su propia casa solo, no necesita andar su mascarilla. Ahora, continuemos hablando un poco sobre otro mito. En la siguiente slide, por favor. Bueno, si yo no estoy enfermo, ¿puedo salir de mi casa? Podemos salir de la casa, pero lo que estamos hablando de una de las medidas que más funciona para evitar el contagio es el distanciamiento social. Así que si usted debe de salir, que sea estrictamente por comprar comida, por necesidades médicas, porque usted tenga que apoyar a otra persona en un lugar que no sea su hogar, o a algunos les está tocando salir porque necesitan trabajar, pero si tiene que hacer estas cosas, le recomendamos hacer uso de mascarilla y recuerde mucho es el lavado de manos y los cuidados que usted tiene que tener al regresar a su casa, como los zapatos. Sigamos. En la siguiente presentación, ahora podemos entonces repasar que es súper importante el lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 minutos, durante 20 minutos, y esto antes de comer y después de ir al baño y antes de tocarse la cara. Si no tiene el agua y jabón, entonces use el gel a base de alcohol. Hay que cubrirnos con el antebrazo cuando nosotros tosamos o estornudemos, y algo muy bueno es usar pañuelos desechables, y después de manipular estos pañuelos hay que lavarse las manos. Y la otra medida que funciona es el distanciamiento social. Sigamos con la siguiente slide. Ok. Ahora vamos a entrar a otra parte que es muy importante durante este tiempo de la pandemia. Se está recomendando quedarse en casa y la gente dice, pues quedarme en casa va a afectar mi salud física y mental. Pues eso depende del cuidado que cada uno de nosotros estemos teniendo. Por lo cual, una de las recomendaciones para que no afecten su salud física y mental que le podemos dar es practique una dieta saludable y nutritiva. Consuma bastante agua, frutas, verduras, trate de tener menos el consumo de carnes rojas, coma más el pollo, el pescado. Otra de las cosas que es importante, limite el uso del alcohol, evite las bebidas azucaradas y sobre todo no fume. Acordémonos que la parte severa del COVID-19 ataca a los pulmones produciendo neumonía. Si usted fuma, usted está aumentando el riesgo de desarrollar el nivel severo de esta enfermedad. Sigamos también con otras recomendaciones en la siguiente slide. Otra de las cosas que debemos de hacer es hacer actividad física. Se recomienda 30 minutos para adultos y 1 hora para los niños. Si usted tiene área verde en su casa, pues salga un rato a caminar. También, si a un caso no lo tiene, puede usar videos, haga baile, yoga, baje las gradas de su casa, y sobre todo a todos nosotros que nos está tocando hacer teletrabajo desde nuestra casa, si vamos a estar sentados en una misma posición por periodos largos, levantémonos y tomémonos unos 3 minutos de receso cada 30 minutos. Sigamos con otras recomendaciones para terminar. Otra de las recomendaciones para que usted tenga una buena salud mental es hable con las personas por teléfono, también apoye a sus vecinos en la comunidad como a través de las llamadas telefónicas también. Tenga compasión por otros, vea la forma también de apoyar a otras personas que tienen necesidades, esté pendiente de quién usted puede ayudar.
lea, escuche música, dedique este tiempo para estar en su familia y para jugar con sus hijos, juegos de mesa. Otra de las cosas que le recomendamos es no trate de leer mucho o mirar mucho las noticias porque esto puede aumentar su ansiedad. Así que vea las noticias el mínimo tiempo necesario, por lo menos 2 veces al día. Y sigamos con las otras recomendaciones. En la siguiente. Muy bien. Sabemos que el COVID está cambiando nuestras vidas y nos está tomando mucho tiempo de este periodo en el cual necesitamos estar distanciados de otras personas. Pero también nosotros podemos valorar que esta pandemia nos está dando la oportunidad de estar juntos en familia, nos está dando la oportunidad de trabajar juntos, así como lo estamos haciendo, ayudarnos unos a otros para mejorar, aprender juntos y crecer juntos en nuevas tecnologías. Así que miremos también qué cosas positivas estamos sacando de esta circunstancia. Y en la siguiente slide quiero comentarles que les recuerdo que si necesitan apoyo, ustedes tenemos el consultorio solidario virtual en el cual usted no necesita salir de su casa, está a solo conectarse con el consultorio virtual y ahí tendrán médicos capacitados que pueden contestarle algunas inquietudes que usted tenga respecto a su salud. Así que lo animamos para que usted utilice esta herramienta, utilice a estos profesionales, es completamente gratuito y estará disponible durante los meses de marzo y abril. Y seguimos con la última información que queremos compartir con ustedes y es que si usted busca información confiable, utilice el blog de UNITEC como también la página de Ciencia en Honduras, donde hay una red de investigadores que están posteando información muy confiable de la UNICA, de la UNAI y de UNITEC. Así que les agradecemos mucho y ahora vamos al tiempo de preguntas. Doctora Durón. Muy bien, creo que hemos tenido, doctora Gómez, excelente participación. Ahora vamos a dejar a la doctora Durón que dirija las preguntas de toda la gente que ha estado presenciando la charla, escuchando la charla y viéndola a través de las redes sociales. Muy bien, ha sido una presentación muy ilustrativa de parte del doctor Guinel Peralta, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, especialista en medicina interna y además subdirector asistencial del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Igualmente hemos escuchado la presentación de la doctora Sandra Gómez, jefe de Educación Clínica y Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud y experta en salud pública y administración sanitaria. Bien, pues hemos escuchado sobre algunos mitos y también sobre las realidades. Tenemos todos conocimiento que hay un exceso de información, algunos incluso están hablando del término infodemia, porque hay tanta información y mucha noticia falsa. Así que el objetivo de hoy es poder orientarles y esta plática queda grabada para que usted pueda compartirla con sus amigos, con su familia. Y pues vamos a pasar a algunas preguntas, porque ya nos han aclarado que el coronavirus no es nuevo, en realidad es una familia de virus, pero este en particular que nos está afectando a nivel mundial es el más severo, el muy contagioso, es un virus que se llama SARS-CoV-2, ¿verdad? También hemos aprendido que el cuadro clínico sí puede orientar hacia el diagnóstico cuando además se unen algunos datos epidemiológicos, cuando se une la información sobre los contactos que ha tenido la persona. Además, hemos aprendido que aunque el virus está muy diseminado y que hay muchas personas asintomáticas, sí hay formas de protegernos y de prevenir. Ya la doctora Gómez expuso en detalle y ustedes pueden volver a revisar la grabación de este webinar para repasar esa parte. Bueno, tenemos varias preguntas, doctores, y vamos a leerles las primeras, ¿verdad?
Creo que esto va en relación al tratamiento, doctor Peralta. Están preguntándonos sobre esa información de el cambio del pH, de la faringe, usar gárgaras con sal, con cítricos. Doctor, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué pasa con el virus en la garganta? Y si esas gárgaras, que hay muchas recetas por ahí, si esas gárgaras sirven o no. ¿Qué es mito y qué es realidad? Muy bien, doctora, gracias. En realidad hay mucha información, como usted bien lo dice, que circula en las redes sociales, que en realidad nosotros tenemos que revisarla con mucha responsabilidad porque además de generar mucha desinformación, puede también traernos consecuencias negativas en nuestra salud. En efecto, creo que hemos dicho las medidas más importantes para prevenir la infección por coronavirus, por COVID-19. Hemos dicho las medidas en las que la doctora Gómez también ha hecho especial énfasis. Se han mencionado otras que circulan por redes sociales, como el uso de gárgaras o la administración de vitaminas, por ejemplo. Sin embargo, es importante mencionar que no son medidas que estén aprobadas, no son medidas que tengan un sustento científico, una base médica científica, para recomendarse como medidas específicas para el control o para la prevención. Lo que sí es importante que sepamos es que las personas deben tener un sistema inmune fortalecido y este sistema inmune se fortalece precisamente cuidándonos, comiendo bien, durmiendo bien, teniendo un buen estado psicológico, mental, emocional, estabilidad. Esto es algo que definitivamente ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune y previene que nos enfermemos y que asimismo nos compliquemos por alguna enfermedad, en este caso por COVID-19. El virus inicialmente ingresa y en su patogenia se divide en diferentes fases. Hay diferentes fases y esta información que sale todos los días, cuando hablamos en este caso de COVID-19, de información reciente, no hablamos de meses, sino de días, en el artículos que se publican en las revistas, preaprobados incluso, en días previos, se menciona incluso que hay unas 3 fases de patogenia. La primera en la cual la infección llega y se instaura en las fosas nasales, en la parte posterior de la garganta. De aquí puede pasar a los pulmones. El tiempo para que esto pase, para que esto suceda, es variable. Puede ser incluso de 5, 7, hasta 10 días, donde en los pulmones pues, desarrolla la fase de respuesta inmune pulmonar y en esta fase es donde pues, aparecen las manifestaciones más graves y posteriormente se desarrolla en los casos más severos una respuesta de hiperinflamación, una respuesta hiperinmune, que es lo que probablemente ocurre después del 7º o del 10º día, donde pueden desarrollarse complicaciones mucho más graves. En este caso, para eliminar el virus de la garganta, en primer lugar, lo más importante es evitar exponernos al virus. Y una vez que nosotros tomemos estas medidas de prevención, el lavado de manos, el distanciamiento, la higiene personal y la higiene respiratoria, nosotros contenemos de forma eficiente el virus. Una vez el virus ingresa al organismo, pues el virus se adhiere a diferentes células, a diferentes receptores, y a partir de la parte posterior de la garganta puede llegar a los pulmones y a otras células contiguas y de esta manera desarrollar la fase pulmonar y la fase hiperinmune de la enfermedad. Esos son términos que todavía están en investigación, son términos que todavía están en estudio, la dinámica del virus aún no se conoce a un 100%, hay información que está cambiando todos los días, pero es importante que sepamos, las medidas de prevención son las que se han mencionado en esta presentación y no tienen efecto las medidas que se han mencionado en redes sociales con otros medios como el uso de gárgaras o la administración de vitaminas, por ejemplo. Muy bien, gracias por aclarar, doctor. Esa es una pregunta que circula mucho en las redes sociales. Tenemos más preguntas sobre la protección y esto es bien importante. Preguntan dos personas aquí. ¿Qué pasa con el material para hacer mascarillas caseras? ¿Sirven las mascarillas de tela? Y además agregamos ahí a la pregunta, ¿cómo se puede proteger los ojos? Ok, como hemos estado hablando, la mascarilla es una barrera
que protege a la persona para adquirir o para expulsar el virus. Las mascarillas quirúrgicas son las, para la población, sería como las más eficientes. El reto que estamos teniendo es que no existe suficiente cantidad de mascarilla quirúrgica y esta es mucho mejor utilizada o más necesitada en el ambiente quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando? Otro tipo de barrera, otro tipo de mascarilla que no sea la mascarilla que es funcional, es menos funcional que una mascarilla quirúrgica, pero sí sirve de barrera para cuando usted está hablando no expulse a tan lejano o a una área más lejos de la que usted expulsaría cualquier virus al estar no usando una mascarilla. Entonces sí se recomienda a la población usar mascarillas de tela. Estas mascarillas también sirven con otro propósito. Una de las formas por las que el virus puede penetrar su organismo es a través de tocarse la cara para que entre a las vías respiratorias. Entonces, si usted tiene una mascarilla de tela, lo que usted también puede estar evitando es el estarse tocando la cara con su propia mano. Entonces, usar esa mascarilla de tela para recordarse que no debe estarse tocando las caras con las manos, es algo que también puede ayudar para evitar que usted se contamine con el coronavirus o el COVID-19. Protección en los ojos, están los lentes, están las caretas en el ámbito médico. Y esto, pues, aquellas personas que usen gafas también están haciendo o utilizando algo que puede ser protección de la vista. Hay que recordar que se deben desinfectar los lentes, que se deben desinfectar las caretas también, para poderlas estar reutilizando. Doctora, y bueno, alguien agrega ahí a esa pregunta de las mascarillas, ¿y cuáles son los mejores materiales? Porque hay diferentes tipos de telas y algunos han recomendado incluso poner barreras adicionales, otro tipo de material dentro de la mascarilla de tela para hacerla más protectora. ¿Qué podemos aconsejar? Fíjense que existen varias como recomendaciones de ponerle más capas a la tela normal y ponerles un filtro a la mascarilla. Si usted entra en internet puede encontrar cómo en otros países están elaborando mascarillas de tela a las cuales les ponen una doble capa y se le pone un filtro al interior de la mascarilla para evitar que haya más paso de los microorganismos hacia su persona o como también que usted los expulse. Entonces, sí, si puede usted hacer este tipo de mascarillas donde le pone más capa de tela y en medio pone lo que puede ser un filtro. No sé si ustedes conocen, existen unas bolsas que se usan mucho no son bolsas de plástico, son bolsas de un material que ahorita se me va el nombre, pero que uno las puede conseguir en los supermercados, las compra para estar no utilizando bolsas de plástico. Ese material funciona muy bien como filtro para ponerle en medio en la mascarilla que usted elabore. Y ya que hay una recomendación que han denominado mascarillas para todos, creo que vamos a invitar a todos que consulten el blog de UNITEC o la página Ciencia en Honduras, porque le vamos a dar más importancia a ilustrar a la población sobre esto, ¿verdad? Así que también pueden seguir detalles de esta información en el blog y en la página Facebook. Bien, hay otra pregunta aquí. ¿Están ustedes de acuerdo con la decisión de las autoridades de suspender esta cuarentena a partir del lunes 13 de abril? Bien, quiero, antes de abordar ese tema, doctora, mencionar algo que también es muy importante decirlo con respecto al uso de la mascarilla. Si bien es cierto, se recomienda la experiencia de la población china, pues también es muy importante, y en Europa también se ha visto la recomendación de la mascarilla, especialmente la quirúrgica, para la población general que esté expuesta en las calles, que tiene que salir, que tiene que hacer sus compras y demás. Sí es importante mencionar que idealmente son las mascarillas que se hacen en fábrica, ¿no? Que tienen un aval de calidad.
Con respecto a las mascarillas de tela, pues se habla mucho sobre la tela comprimida, que es la ideal para fabricar mascarillas. Sin embargo, recordemos que estas no tienen un aval de calidad, una prueba científica que las avale. Pero entendemos nuestra situación como país, es importante que también tomemos medidas, en este caso para evitar que estemos demasiado expuestos. Si tenemos que salir, pues usemos las medidas necesarias de protección. Esto tiene que mencionarse, no deja de lado las medidas principales de prevención, como es el lavado de manos, como es evitar tocarnos la cara, como es además el distanciamiento social. Esto es muy importante. Estas son las medidas principales de prevención y tenemos que seguirlas practicando. Con respecto a lo que usted menciona, es poco probable que se suspenda la cuarentena en los próximos días. Sí creo que las autoridades comenzarán de manera paulatina a abrir más rubros, más opciones para el comercio, más fluidez para el tránsito de personas de manera paulatina. Y esto se hará precisamente para esto, para evitar que el contagio masivo ahogue la capacidad sanitaria del país. Si en este momento nosotros tuviéramos una gran cantidad de contagiados y de esta gran cantidad de contagiados muchos requirieran hospitalización y también manejo avanzado en unidades de cuidados intensivos, nuestro sistema sanitario se vería colapsado, tal como ocurrió en China en su momento, luego en Italia, ahora en España, en Estados Unidos, que son países en este momento muy castigados por la pandemia. Así que las medidas que se están en este momento recomendando probablemente seguirán por mucho más tiempo y seguirán abriendo nuevas opciones a medida que avance el tiempo y que se logre un control paulatino de la pandemia. Otro detalle es que esta decisión de suspender cuarentena 13 de abril parece ser otro rumor, ¿verdad? No sabemos que hay algún comunicado oficial sobre ello, así que hay que ver la fuente de las informaciones. Otra pregunta, y voy a avanzar porque hay más. Sí. Okay. De acuerdo a las estadísticas que nos han mostrado los expertos, pregunta alguien, ¿cuál sería el tiempo estimado para que descienda la curva de la población hondureña infectada? ¿Y cuál sería el tiempo proyectado para volver a la normalidad? ¿Qué pregunta? Bien, yo creo que también lo debemos mencionar. Esta es una experiencia única que muchos países estamos experimentando. La mayoría de países en el mundo lo está experimentando. En este momento estamos tomando todas las medidas, tanto a nivel de población como a nivel institucional, para lograr el menor impacto posible. Ya en otros países como en Estados Unidos, el presidente Donald Trump mencionó que habrán muertos, que estas semanas son semanas de mucha muerte, de mucha carga de la enfermedad, de muchos contagios. Entonces es igual, se puede extrapolar esa misma información a nuestro contexto. Las próximas semanas son cruciales. Tendremos probablemente entre 4 a 6 semanas de casos reportados, casos confirmados, muchos contagios, y eventualmente también irá creciendo tanto el número de casos reportados como el número de muertes. Es importante saber que en este momento la tasa de letalidad puede ser calculada de un 7 o un 8%, pero esto eventualmente cambiará a medida que se realicen muchas más pruebas, que se detecten muchos más casos, y esto pues provocará una dilución de la tasa de letalidad a medida que aumente el número de pruebas realizadas o el denominador. En este caso, sí debemos nosotros saber que este año probablemente será un año de mucho cuidado, de mucha cautela. Yo creo que debemos programarnos para un año de muchas previsiones sanitarias, de mucho cuidado, de reforzar estas medidas de prevención y no únicamente pensar que esto va a durar un mes o un mes y medio, 2 meses. La mayoría de las infecciones, cuando se presentan, usualmente vienen para quedarse. Miremos el caso de la influenza, miremos el caso del dengue. Son infecciones igual causadas por virus que se vuelven eventualmente ya no pandemias, sino infecciones episódicas o temporales, de acuerdo a la estación. Es probable que suceda de manera muy similar con COVID-19. No es una realidad que se vaya a eliminar de la faz de la Tierra en cuestión de semanas o meses. Se está dando el tiempo necesario, estas medidas de cuarentena y aislamiento dan el tiempo necesario a los científicos y médicos de todo el mundo para que trabajen en las medidas pues, que todo el mundo desea, ¿no? Un medicamento efectivo y además una vacuna eficaz y segura. Es lo que todo el mundo desea en este momento. Ya se están haciendo muchos ensayos clínicos, ya hay medicamentos no aprobados precisamente para COVID-19, pero que sí han sido recomendados según experiencias clínicas. Así que es probable que en los próximos días o semanas tengamos un
muy buenas noticias sobre COVID-19, esperemos todos que así sea, y de esta manera podemos también ir con mucha cautela, ir aliviando un poco las medidas de restricción social. Y es muy difícil dar fechas, ¿verdad? Porque aún China, que creía que ya había superado la pandemia, tiene un rebrote. Así que vamos día a día, mes a mes. Bueno, esperamos que pronto podamos salir adelante y trabajemos todos duros para eso, hagamos el esfuerzo, médicos, población, gobierno, todos, para que podamos superarlo. Y por supuesto, desde las universidades, como UNITEC y otras, pues la investigación es importante para aportar soluciones. Y se nos va el tiempo, doctores, pero hay algunas preguntas, vamos a ver si las podemos contestar brevemente para evacuarlas todas. Siguiente pregunta, ¿es igual la solución de cloro con agua a la de alcohol con agua? Si me permite, doctora Durón, yo quiero aportar sobre eso. En general, las soluciones a base de cloro son indicadas para limpiar superficies, mientras que las soluciones a base de alcohol son indicadas para nuestra higiene personal, especialmente el 70% se utiliza para el lavado de manos en sustitución del jabón y del agua cuando este no sea posible. Cloro para superficies, alcohol para al 70% y de la manera ideal para nuestro lavado de manos. Teniendo cuidado algunas veces en el uso del cloro para ciertos aparatos que se oxidan. Entonces ahí estaría usándose más el alcohol. El alcohol sobre algunas superficies, ¿verdad? Bueno, y hay que cuidar las manos, dijo, ¿verdad, doctora Gómez? Que también el exceso de alcohol y gel daña las manos y las fisuras también son un punto de entrada de infecciones. Eso creo que usted lo mencionó antes. Usar una, ¿qué sería? ¿Una crema de manos en la noche? Sí. Bueno, otra pregunta. Tenemos que avanzar. Hay bastantes preguntas. Las cosas de uso personal, como la pasta dental, toallas de manos, utensilios como tenedores y cucharas, ¿debería hacerse separación en esta cuarentena? Cuando estamos hablando de pacientes infectados, sí. O sea, cada uno de estos objetos debería de ser utilizado de forma personal y tener su aseo personal. Cuando estamos con la familia, claro, hay ciertos utensilios como los cepillos de dientes que son cosas que son personales. Las toallas de mano se recomienda que si pudiese cada persona tener su toalla de mano, eso sería lo ideal y estarlas lavando más frecuentemente de lo que uno normalmente quizá lo puede hacer. Pero sí, en el tiempo de aislamiento para un paciente, estas cosas deben de ser individualizadas. El paciente debe tener su propia toalla, sus propios utensilios para comer y ser lavados aparte. Otra pregunta, ¿la radiación solar mata el virus? ¿Podemos poner las mascarillas todo el día al sol para desinfectarlas? Muy bien, con respecto a eso, sí hay estudios que hablan sobre la eliminación del virus a altas temperaturas y con radiación ultravioleta, sin embargo son estudios controlados, in vitro, en laboratorio. En este momento no podemos decir que colocar una mascarilla quirúrgica que ya ha sido utilizada al sol elimina el virus de manera eficiente. Lo que se recomienda, pues, es lo que mencionó la doctora Gómez con respecto a la mascarilla. Una vez que ya la mascarilla haya cumplido su función en el día, pues hay que descartarla y utilizar una nueva. Lastimosamente, nuestra situación, y no solamente la nuestra, sino la de otros países, incluso ricos, de altos ingresos, pues es la escasez del insumo, así que lo recomendado es utilizar la menor cantidad de insumos posibles, no solamente como población general, sino también en el entorno médico, en el entorno sanitario, para evitar de esta manera una escasez generalizada que provoque un colapso del sistema sanitario. Otra pregunta, ¿fumigar los vehículos como lo hacen las autoridades, algunas tiendas y en las entradas de algunas colonias es algo efectivo? Se recomienda el uso de la desinfección de los zapatos. Eso es muy, muy, muy bueno como una práctica que se tenga que hacer para evitar que usted traiga
el virus a su casa. Eso, usar el cloro, la concentración de cloro para limpiar la suela de sus zapatos, eso sí está muy recomendado. El uso de desinfección de los vehículos a las colonias, en las colonias o en las oficinas también se está practicando, y también es algo que pues no está como 100% recomendado porque no todo el mundo tiene acceso, pero también pues puede disminuir el acceso del virus hacia ciertas zonas. Y estas fumigaciones las están haciendo con cloro, que en uso excesivo puede dañar las llantas y los zapatos. Por eso otros están recurriendo a viricidas. Creo que sería interesante en otra plática poder invitar a las personas que trabajan en los viveros donde hacen grandes cultivos, quienes tienen túneles de desinfección. Creo que tendríamos que aprender cómo se hace, pero me parece que sería motivo de otro webinar porque esto de la protección es bien importante. Otra pregunta, ¿cuáles son las medidas de seguridad que las empresas deberían adoptar después de la cuarentena o una vez superada la crisis del COVID-19, si la superamos? Las empresas, medidas de seguridad en las empresas. Bien, yo creo que muy importante que en este momento, como lo dijo bien la doctora Durón, todos estemos unidos, población general, el personal sanitario, las personas del gobierno, además también los encargados de las empresas privadas. Es muy importante que los empresarios también tengan en cuenta las ausencias son en este momento una necesidad, no es un lujo. Nosotros como empleados, todo el mundo, ¿no?, está en sus casas trabajando de manera virtual, dando de esta manera compás de espera al gobierno y a las autoridades de salud para que se logre la contención del virus. Es importante que todas las empresas, después de esta crisis que definitivamente vamos a superar por COVID-19, tengan en sus diferentes instituciones información precisa para todos, además medidas de higiene personal, respiratoria, para que todo el mundo use el lavado de manos apropiado, tanto con agua y jabón como con gel, que haya siempre agua en todas las instituciones para el lavado de manos, para seguir las medidas de prevención. Y que, muy importante, lo digo, puede que no genere ningún impacto, pero es importante mencionarlo, que no se tomen represalias, las empresas no deben tomar represalias con sus empleados por las ausencias que son en este momento una necesidad sanitaria, no solamente nacional, sino también global. Muy bien, hay que trabajar todos, y las empresas se preocupan por la producción, la economía, los salubristas por detener la epidemia. Hay que buscar balance y buscar las mejores normas, ¿verdad? Para que todos salgamos adelante. Otra pregunta, ¿hay avances reales sobre la posible vacuna para esta enfermedad? Existen varios artículos sobre esto. En una de las pláticas que estuvimos hace como unos 3, 4 días con la Universidad Hebrea, ellos nos comentaban que están en el proceso de evaluación de una vacuna. Ellos van a llegar a comenzar a hacer las evaluaciones clínicas a partir de junio, pero creen que si ya una vacuna va a salir al mercado, va a salir como en diciembre, enero del próximo año. O sea que por lo menos en un tiempo muy cercano, de parte de la Universidad Hebrea, ellos todavía están en pruebas y calculan que esto va a llegar a suceder hasta para el próximo año. Hay muchos avances en cuanto a tanto el tratamiento, hay medicamentos que se han propuesto como efectivos, como también a la vacuna. Es muy importante que sigamos con esta información. Muchos centros a nivel internacional están desarrollando la vacuna eficaz, además que se asegura. Es probable que en los próximos meses tengamos información ya que pueda ser ampliamente distribuida y también aplicada la vacuna de manera confiable a la población. Bien, otra pregunta, si el mecanismo de invasión del SARS-CoV-2 está mediado por la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿qué problemas a mediano plazo se han observado en los pacientes? Pues esta enzima está
expresada en varios tejidos del cuerpo. Bien, es un receptor y ya se ha estudiado previamente con otros brotes. Bueno, ya han habido, como lo dijimos al principio, brotes y epidemias asociadas a coronavirus. No es reciente el coronavirus, en 2002-2003 el SARS, en 2002 el MERS y ahora el COVID-19, el virus SARS-CoV-2. Es importante que sepamos que en un principio hubo mucha información también que circuló en redes sociales, información que de hecho es información falsa, ¿no? Que los pacientes que utilizaban medicamentos específicos que bloqueaban la enzima convertidora de angiotensina iban a tener que suspender sus tratamientos, sus medicamentos, iban a tener que cambiarlos porque esto podía generar alguna alteración en la respuesta al virus y podía volverlos propensos a infectarse o a complicarse por la enfermedad. En este momento podemos decir que toda esta información está sometida a procesos de investigación. Todavía no hay, en este momento, por ejemplo, no hay una información confiable sobre complicaciones a largo plazo en sobrevivientes. Es algo que eventualmente ocurrirá en los próximos meses. Se harán cortes de seguimiento para saber qué es lo que sucede con las personas que sobrevivieron a la forma grave de la enfermedad. Pero hasta el momento no hay información precisa que hable sobre suspender medicamentos o sobre informaciones que hablen de daños específicos a órganos asociados a COVID-19 por la presencia de este receptor específico, ¿no? Así que hay que estar muy pendiente de los avances científicos, de lo que la ciencia moderna pues, a diario pues, está reportando en la literatura médica universal. Otra pregunta, creo que ya es de las finales. ¿Quiénes tienen que ir al Instituto Cardiopulmonar? Excelente pregunta, doctora. Nosotros en Tegucigalpa al menos tenemos diferentes encargados del acopio de pacientes. En este caso, de manera general le comento a la población, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Hospital del Tórax, es un hospital de referencia nacional para COVID-19 y en este momento está recibiendo a diario pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 que tengan enfermedad moderada o severa. ¿Qué significa esto? Que tengan neumonía grave, insuficiencia respiratoria o choque atribuible a sospecha o confirmación de COVID-19. En este caso, el tórax es el instituto de referencia. En Tegucigalpa hay otros lugares, como otros hospitales, como el Hospital de Especialidad de San Felipe, que atiende casos específicamente de mujeres embarazadas con enfermedad y además casos de el Hospital María de Especialidades Pediátricas, que se encarga de pacientes pediátricos y también de algunos pacientes adultos con algunas complicaciones. Sin embargo, lo más importante para la población, hay áreas específicas destinadas para el triaje, o sea, para la evaluación de pacientes. Aquellos que requieran evaluación no tienen que llegar directamente al Hospital del Tórax o directamente a San Felipe o al Hospital María. Tienen que ir a los centros de triaje establecidos. Son los centros de evaluación autorizados. El CLIPER o la clínica periférica del hato de en medio, el CLIPER del sitio, y además hay una carpa instalada en las afueras del hospital escuela. También esos tres lugares son para la evaluación de pacientes. De ahí se redirige al paciente a alguna de las instituciones que sea necesaria, a su casa en caso de que el caso no sea grave. Muy bien, bueno, ha sido una información muy importante que hemos recibido el día de hoy y pues invitamos a todos ustedes a seguir la página Ciencia en Honduras, que es una página de investigadores de varias universidades que están discutiendo información y recibiendo preguntas. Igual el blog de UNITEC que estará publicando más información para ustedes. Y por favor, no repliquemos información falsa, primero verifiquemos, primero preguntemos, para no generar intoxicación con enfermedad incorrecta, para no generar ansiedad. Tratemos de orientar y no desorientar, ¿verdad? Entonces, esto va a facilitar que las personas enfrentemos mejor esta difícil situación. Bien, pues si no hay ningún comentario final de parte de los expositores, queremos pues invitar a toda la sociedad hondureña a informarse, a tomar todas las medidas
y aprovechar, como decía la doctora Sandra Gómez, estar unidos para cosas positivas, para aportes positivos, tanto dentro de la familia, pero también en la comunidad. Aproveche usted para ser parte de la organización que ocurre en su comunidad, en su colonia, en su barrio, para que todo el mundo tenga esa ayuda solidaria, para que todos se protejan unos a otros. Es tiempo de estar unidos. No sé si alguno de los expositores quiere decir algo final o unas palabras de despedida. Y cerramos. Pues de mi parte, es súper importante, es sumamente importante el lavado de manos. Eso tratemos de tenerlo como una norma de aquí en adelante. El distanciamiento social que hablamos es también muy importante para que usted no se vaya a contagiar con este virus. Y si usted siente alguna sintomatología, comuníquese con el consultorio solidario que tenemos de Unitec, y si es positivo, le recomendamos que se autoaísle en su casa primeramente. Él trate de evitar contagiar a otras personas, tenga todos los cuidados que le dimos, pero si a un caso necesita usted ayuda porque se siente mal, entonces sí acuda al hospital, como le mencionó el doctor Gimel. Al sentir que usted tiene algunas dificultades para respirar, entonces acude inmediatamente al hospital. Pero el lavado de manos, use mascarilla, distanciamiento social y autoaislamiento son las mejores formas que podemos hacer o utilizar para disminuir el impacto del COVID-19 en nuestro país. Muy bien, yo quiero también finalizar mencionando que hay dos herramientas cruciales en esta pandemia para el combate al COVID-19, y una de ellas es la información apropiada y la otra es la prevención. Si nosotros nos informamos de manera adecuada y además prevenimos el contagio, nosotros estamos atacando el COVID-19. Definitivamente es una enfermedad que venceremos, es una enfermedad que nos dejará una gran lección, grandes lecciones para nuestra economía y nuestro sistema sanitario, no solo a nosotros, sino al mundo entero, pero definitivamente saldremos adelante. Es importante no discriminar a los pacientes, hago énfasis en esto, la mayoría de los pacientes, recordémoslo, 8 de cada 10 presentan enfermedad leve y van a mejorar con las medidas generales en casa. El autoaislamiento es crucial. Así que cuidémonos todos, enfrentemos la enfermedad con información y con medidas de prevención. Muy bien, gracias a nuestros expositores, doctor Gimel Peralta, doctora Sandra Gómez, docentes e investigadores de Unitec. Y saludamos a todos ustedes que nos han seguido en este webinar. Hay otros webinars, pueden consultarlo en la página Facebook, en la página Twitter de Unitec. Hay mucha más información desde todos los puntos de vista. Esta tarde hay uno sobre el impacto económico, el cual va a ser impartido por el doctor Hugo Noé Pino. Así que muy bien todos, aunque estamos en casa, es tiempo de investigar, de informar bien, de ser solidarios, tiempo de ser creativos, tiempo de organizarnos para luchar juntos. Muchas gracias por su atención. Dios bendiga Honduras, que estén todos saludables y nos vemos en la próxima.